Bueno, hoy hablaremos sobre el papel que jugó las mujeres, o más conocidas como las Juanas, las Cholas o las Rabonas, con que normalmente se designaron a las mujeres que por múltiples razones marcharon junto a las fuerzas de operación en esta época. Las otras a las que no tomaron el fusil, las que no siguieron a sus hombres, las que por mil razones no hicieron parte de las tropas en campaña, han sido casi absolutamente ignoradas, pero fueron parte esencial e importante en este desarrollo. Muchas de ellas participaron en diferentes factores, en diferentes formas. Algunas tomaron las armas, otras ayudaron logísticamente. Muchas de ellas participaron como esas espías, como esas formas como esas formas de actores, de actores ocultos, secretos. Hablaremos un poco de todo aquello que generó la participación de las mujeres durante la Guerra de los Mil Días. Pues conocemos muy bien que la mujer dentro de la sociedad es esencial en el desarrollo social, en el desarrollo económico de un estado, y más aún cuando ese estado está fallando, entra en crisis. El papel de las mujeres es muy importante, tanto del bando contrario como del bando que está siendo oprimido por las políticas del Estado en ese instante. Pues bien, tomaremos algunos ejemplos de algunas mujeres actores durante este conflicto de la Guerra de los Mil Días. Podemos decir que estas no solo fueron parte esencial de la estructura logística de la guerrilla y aún de los ejércitos regulares, sino que prestaron valiosos servicios como combatientes, a tal punto que llegaron a la vinculación de las mujeres a la guerra. Que no queremos equivocarnos al afirmar que no hubo ni madre, ni esposa, ni amante o compañera de combatiente que no hiciera acto de presencia en el conflicto. Muchos de los motivos que llevaron a las mujeres a participar durante esta guerra civil fueron en parte por la pasión política, otro motivo fue el afán de lucro, pero hay dos esenciales, dos que marcan más la historia, y es esos caprichos de amor y ese apego a la aventura. ¿Por qué estos dos puntos? Porque muchas mujeres tenían el temor de ser abandonadas por sus maridos. También tenían el temor de perderlos durante la batalla. Entonces, si era necesario, era ir a acompañarlos y morir con ellos. Ese era uno de los ideales dentro de la participación de las mujeres en la Guerra de los Mil Días. ¿Cómo participaron ellas? Pues fueron suministradoras en algunos casos. Más que todo era para las que conseguían los alimentos, los que procesaban las carnes para la conservación, preparación de alimentos como diferentes formas de llevar a esas tropas las energías suficientes para seguir en el combate. Muchas lucharon contra la deshidratación de sus combatientes y también de sus compañeras. Claro está, otras tuvieron esos fines medicinales, terapéuticos. Casi que podríamos decir que esa fue una labor exclusiva de las mujeres. Labor que por sí no fue fácil, ya que el gobierno durante esta guerra civil impuso un estricto control para la venta y transporte de los medicamentos. Todo esto son políticas para apaciguar
la lucha armada y el levantamiento de grupos. En cuanto al suministro de armas y bestias, sí, que la actividad de las mujeres fuese determinante por su multiplicidad y extensión durante este desarrollo de las guerras civiles, de la guerra civil, cumplieron en este campo acciones ejemplares, en las cuales señoras pudientes, matronas, prósperas con haciendas gigantescas, hacendadas, gastaron gran parte de esa fortuna en la actividad de acompañamiento armamentista y de logística en cuanto a caballos, para los generales, para los combatientes. En esta actividad podemos nombrar un personaje, un personaje sogamoseña llamada, que se llamó Adriana Camargo de Albarracín, una señora muy hacendada, quien desarrolló una permanente actividad en el conflicto armado, comprando armas, municiones, dándoselas a los desertores del ejército conservador que se unieron a las luchas liberales, remitiendo alimentos a los combatientes liberales y proveyendo de magníficos caballos, como decíamos, a los generales que guiaban a sus tropas, que guiaban a sus grupos subalternos. Otro papel participativo de las mujeres fue en el combate. Aún hoy los viejos de Ambalema, en las historias que ellos cuentan en ese pueblo del Tolima, recuerdan con orgullo a Esther Quintero, una compañera de uno de los batallantes que se llamó Nicolás Cantor, una hermosa mujer, según ellos contaban, de Guataquí, y era capitana de las fuerzas restauradoras. De ella se cuenta que cuando vio fracasada la toma de Honda el 14 de enero de 1901 por los grupos combinados de Ramón Marín y Tulio Barón, reaccionó de una manera tan fuerte al escuchar ese sentimiento de derrota y cobardía de algunos oficiales, pues decide increparlos y decide tomar las armas ella misma y monta uno de sus caballos y se lanza a la cabeza de ese grupo de atacantes para ir a morir en el desarrollo de la acción en la llamada Cuesta del Rosario. Se dice que el dolor que produjo a Marín, a Ramón Marín, por la muerte de la señora Esther Quintero, lo llevó a pasar por encima de su fe cristiana y dio la orden de incendiar al convento y la iglesia de Santo Domingo, donde se hallaban atrincherados los conservadores. Esta historia la cuenta Ramón Sánchez en 1983 en Ambalema, un historiador. Y así se muestra cómo diferentes grupos de mujeres funcionaron como alicientes, como aquellas personas que llamaban a levantarse y al no morir en el intento, esas alentadoras durante la lucha. Ese fue un papel también importante de las mujeres durante la guerra de los 1000 días. Pero hay que aclarar una cosa y poner en contexto algo muy importante en esta historia, y es el trabajo de espionaje. Hay muchas historias, pero una de ellas que llama la atención es la de Judith, que fue una señora que fue enviada por el gobierno a seducir al general Marín. Pues una mujer con sus encantos trata de seducirlo, de llevarlo a la cama, porque la intención de ella era matarlo. Pero lastimosamente fracasó. Bueno, no lastimosamente en el sentido amarillista del evento, sino que no llegó a esa misión concreta.
y pues al no llegar a esa misión concreta y al ser pillada fue fusilada por el mismo general Marín. Entonces se muestra ese papel también importante de espionaje durante la guerra civil por parte de las mujeres. Entonces podemos resumir de que las mujeres jugaron ese papel de combatientes, de alentadoras, en la práctica medicinal, en la parte de alimenticia, la parte alimentaria de los soldados, y pues en la adquisición bélica de los grupos armados. Ahora bien, estudiaremos y miraremos otro actor influyente, y es el papel de los niños en la guerra. Es bueno saber cómo durante este periodo de confrontación bélica los niños fueron afectados afectados personalmente, mejor dicho, fueron afectados directa e indirectamente. Sobre estos niños, que algunos que no formaron en los ejércitos, pero que sí colaboraron con ellos, se tejieron historias terribles, nacidas de la fantasía política, que fue inspirada por el odio partidista y la guerra psicológica de la contrainformación. Podemos anotar una historia que nos llama muchísimo la atención, y es la que se atribuyó a las fuerzas de Tulio Varón, de quienes se decían que tenían unas cuevas donde llevaban los prisioneros, que colgados de ganchos de carnicería eran torturados por niños provistos de filosos cuchillos. Este lugar se hizo mítico en la guerra, siendo su nombre sinónimo de muerte. Fue conocido como Montefrío. Entonces podemos observar cómo se trabajó psicológicamente a los niños para la guerra, cómo se desarrolló esa parte militar, esa parte de odio, todo inspirado por esa contrainformación del Estado y la recontrainformación de la parte de los grupos sublevados. Generó ese odio partidista. Entonces el trabajo psicológico fue realmente duro. Este fue un papel interesante en el sentido del manejo militar hacia la parte psicológica de los niños. Se podría decir que fue el trabajo más común en el que estos se desempeñaron, llegándose en él a reducir la edad límite hasta los 7 años para que ellos actuaran durante la guerra de los 1000 días. Como producto de esa participación de los niños fue la ordenanza. En esta competían los oficiales entre sí por el afán de rolar a esos jóvenes para que les sirvieran como tales, que le funcionaran de serviles, actitud que era complementaria con la de muchos niños que, queriendo vivir la aventura de la guerra, soñaban con esas ordenanzas y para ello buscaban hacerse notar, pues, de sus jefes. Entonces les parecía interesante estar en esa dinámica de la guerra, sentir esa adrenalina, sentir que era eso. Entonces muy fácilmente se enrolaban durante la batalla de los 1000 días. En esta posición, pues, los niños no solo encontraban sujetos a menos riesgos, pues, estaban junto a sus generales, a sus coroneles, sino que también su alimentación era la misma que de los oficiales a quienes ellos servían. Asimismo, por su cercanía a estos, eran respetados y a veces eran temidos por la misma tropa, por su misma protección que les inculcaban hacia ellos. Y por último, en este instante, en los campos de batalla, como combatientes, como ya se dijo, llegaron los niños de varias formas, algunos de ellos siendo frecuentemente reclutados a la fuerza,
también fueron influenciados por los mismos padres quienes los llevaron a ser parte de las tropas. Tal fue ese el caso de los niños de Juan Hipólito Alvarado, de Alberto Toscano y de Luis Triana, quien todos ellos murieron, como padres e hijos, murieron durante el combate de Palo Negro. Esto fue como una especie de unión familiar hacia la guerra civil, hacia la guerra bipartidista. Así que durante esta época actuaron todos los actores subalternos del Estado colombiano. Actuaron tanto los padres, familias campesinas, las madres, mujeres llamadas Juanas, los niños. Todos de alguna manera participaron durante la guerra civil, directa o indirectamente. Como puede ver, esta parte de la historia de Colombia fue realmente muy especial en el sentido de que fue una confrontación bipartidista, pero a la vez fue una confrontación desde el núcleo familiar hacia los grupos combatientes. Durante el combate también se puede afirmar que aunque el número de mujeres que no participó en este conflicto, su presencia sí se vio magnificada, porque se vio ese atributo de arrojo y perspicacia combinado con esa dosis suficiente de precaución. Y también destaquemos que las compañeras de los hombres de lucha fueron esa parte de amistad y de afecto hacia los diferentes integrantes de los grupos alzados, lo que hizo que la vida de los campesinos fuera más amena durante esta lucha tan brutal. En esta charla sobre el papel jugado de las mujeres y los niños durante la guerra civil, podemos decir que fueron papeles fundamentales en el desarrollo mismo de las confrontaciones y batallas que se dieron durante estos 3 años. Asimismo, podemos decir que sería inimaginable la guerra sin ese espíritu diligente de consecución, elaboración y utilización de drogas y tratamientos de las mujeres hacia los grupos combatientes. Durante el combate también se puede afirmar que aunque el número de mujeres que no participó en este conflicto, su presencia sí se vio magnificada, porque se vio ese atributo de arrojo y perspicacia combinado con esa dosis suficiente de precaución. Y también destaquemos que las compañeras de los hombres de lucha fueron esa parte de amistad y de afecto hacia los diferentes integrantes de los grupos alzados, lo que hizo que la vida de los campesinos fuera más amena durante esta lucha tan brutal. Así pues, damos finalizada esta pequeña charla sobre los actores y el papel que jugaron.